Ahí está, ahí puse a grabar. Como les decía, esas modificaciones de los resultados a lo largo del ejercicio hacen que tenga el resultado al final y me muestre justamente esa variación económica financiera que tuvo el ente. ¿Cuáles son el objetivo de los estados contables? O sea, ¿para qué hago los estados contables? Y justamente dice, para los requerimientos de información de los usuarios, brindar la información de la situación patrimonial a través del estado de situación patrimonial, de la evolución del patrimonio neto a través del estado de evolución del patrimonio neto, los resultados a través del estado de resultados y la evolución financiera a través del estado de flujo efectivo. O sea, toda esa información la damos a partir de esos 4 estados básicos que podemos ir formando a partir de la hoja de trabajo. Es decir, para poder distribuir la información en esos estados, lo que necesitamos es una hoja de trabajo. Como sabemos, la información necesita requisitos, que los habíamos visto allá adelante en la primera etapa de la contabilidad, que eran pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparable, clara, oportuna, que haya un equilibrio. Bueno, no vamos a decir que toda la información, no vamos a volver a repetir todo esto, porque justamente lo que nos interesa hablar de los estados, pero decimos que la información que tiene que estar en esos estados tiene que cumplir esos requisitos. ¿Cuáles son esos estados básicos obligatorios? Los que los nombré recién. Patrimonial, resultado, evolución del patrimonio y estado de flujo efectivo. Y a su vez también después vamos a tener lo que se llama como información complementaria, que son los cuadros de anexos y notas, que hacen que también formen parte de ese patrimonio, de ese estado, perdón. La información se expone en forma vertical, el estado de situación patrimonial o sea, va a estar formado como siempre lo hicimos en todas las clases, con ese cuadrito de dividido por la mitad, de un costado el activo, del otro costado el pasivo y el patrimonio neto, o sea, referenciando bien que todo el cuadro va a estar formado por los 3 elementos de la igualdad patrimonial contable. Luego tenemos en el estado de resultado, en forma vertical, primero el resultado bruto y luego a ese resultado le vamos a ir retrayendo todos los gastos que tengamos o ingresos, sumando otros ingresos para llegar al resultado neto. El estado de situación patrimonial, como bien dice, es el que provee de la igualdad contable fundamental, por eso yo les hablaba del cuadro, es en forma horizontal. La ecuación, por un lado vamos a mostrar todo el activo, todo el pasivo y todo el patrimonio neto, y es un cuadro estático. ¿Por qué decimos? Porque muestra los saldos al cierre. Es decir, muestra el estado de situación patrimonial, lo podemos hacer en cualquier momento, porque si yo quiero hacer un estado en la mitad del año, lo hago. Pero por eso dice que es estático, porque muestra la información a un determinado periodo. ¿Cuáles son los componentes de ese estado? Activos, clasificados en corrientes y no corrientes, pasivos de igual forma, el patrimonio neto en una línea que se va a referir justamente al que esa información del patrimonio neto lo vamos a traer del estado de evolución. Fíjense, este sería lo que es el estado de situación patrimonial. El activo por un lado, cómo está conformado el activo, cómo está conformado el pasivo y cómo está conformado el patrimonio neto. Fíjense que acá en patrimonio neto, bueno, no se ve bien, dice, a ver, ¿ven? Según estado respectivo, o sea, estos 6.840 los vamos a traer del estado de evolución del patrimonio neto, del saldo total del estado de evolución del patrimonio neto, y lo vamos a traer al estado de situación patrimonial. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué me va a decir? O sea, me va a informar, va a ser un estado también que me va a indicar cómo arranca el patrimonio neto al inicio del ejercicio, cuáles son sus cambios que hubo en el medio y cuál es el saldo al cierre. Es decir, todos esos anexos, o sea, el estado de evolución del patrimonio neto me va a decir, por ejemplo, al inicio el patrimonio neto estaba conformado por capital,
reservas y resultados no asignados. Bien. Durante el ejercicio hubo distribución de resultados que aumentaron o distribuyeron, hubo afectación de reservas, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y al cierre me va a decir cómo quedó ese capital inicial, cómo quedaron esas reservas, si siguieron iguales o se modificaron. Entonces, es decir, el estado de evolución justamente respeta ese nombre que tiene, me indica cómo evolucionó el patrimonio neto, o puede haber involucionado, a lo largo del periodo del que estamos tratando. Son cambios cualitativos los que va a reflejarse en el estado de evolución del patrimonio neto, porque justamente son cambios que se van produciendo dentro del mismo, entre reservas, resultados, dividendos por acciones. Y cuando tenemos cambios cuantitativos es cuando hay aportes o retiros de los socios. Es un estado dinámico y el saldo se traslada a una línea, como dijimos, del estado de situación patrimonial. A ver si acá lo tenemos, fíjense, ya tenemos un estado de evolución del patrimonio neto. Como yo les decía, ven, están, como sabemos, el patrimonio neto se conforma del aporte de los propietarios y de los resultados acumulados. El aporte de los propietarios, o sea, está formado por los capitalizados y los no capitalizados. Fíjense, los capitalizados, capital suscripto. Los no capitalizados, en este caso tenemos aportes irrevocables y primas de emisión. La otra parte del patrimonio, que son los resultados acumulados. Ustedes recuerden de esto cuando dimos patrimonio neto. Era un cuadrito que yo les dije que se lo tenían que saber sí o sí para el final. Que patrimonio neto eran aporte de los propietarios y ganancias y resultados acumulados. A su vez, el aporte se dividía en capitalizados y no capitalizados. Después teníamos ahí otra subdivisión que en este caso tenemos los aportes irrevocables y las primas. Y del otro lado teníamos los resultados acumulados que se dividían en ganancias del ejercicio y en los RNA, los resultados no asignados. Esas ganancias reservadas podían ser reserva legal, reserva estatutaria o reserva facultativa. Entonces, fíjense, miren, tenemos como saldo inicial, ¿ven? Y transcribe todo lo del año pasado, digamos, lo del saldo al cierre del último ejercicio. Cuánto había de capital, cuánto había de aporte irrevocable, cuánto de prima emisión, cuánto de reserva legal, ¿ven? Resultados no asignados, total. ¿Qué pasó? Que al cierre del ejercicio hay otro. Bueno, fíjense, hubo una distribución de dividendos en efectivo, o sea, estos resultados no asignados se dividieron en efectivo 200 pesos, entonces por lo tanto disminuyen. Hubo dividendos en acciones y suscripción de acciones, por lo tanto, fíjense, esos resultados, ¿qué hizo la Asamblea? Decidió distribuir en efectivo 200 y en acciones 150, y 50 a reserva legal. Entonces, cuando eso se concreta, los 200 en efectivo no, van contra caja, pero los 150 de dividendos en acciones van contra acciones en circulación, entonces va a capital suscripto. Y los resultados no asignados que deciden destinar 50 a reserva legal salen de los RNA y pasan a reserva legal. Entonces tenemos los saldos al cierre, cómo se conforman, y si tenemos una línea nueva, que aparece, una columna nueva, que es el resultado del ejercicio. Fíjense, acá cómo nos queda el saldo al cierre. Los aportes de los propietarios, los no capitalizados, las ganancias reservadas, los resultados no asignados, teníamos 1.200 y distribuimos 400, y tenemos una nueva línea, una nueva columna, que es el resultado del ejercicio. ¿Ven? Que termina sumando al patrimonio neto. Este resultado del ejercicio, cuando lo pasamos al próximo, va a pasar como resultado no asignado, ¿sí? O sea, en el próximo, esto vamos a poner estos mismos importes, pero estos 2.500 los vamos a sumar a resultados no asignados, porque ya no es más resultado del ejercicio, pasa a resultado no asignado. Luego tenemos el estado de flujo efectivo, que el estado de flujo efectivo lo van a ver más que nada después en conta 2 y en estados, se realiza sobre la base financiera, es decir, sobre lo que es efectivo justamente. Permite ver, dice, el empleo y origen de los fondos y las causas de sus variaciones. O sea, vamos a determinar, por ejemplo,
cuánto dinero en efectivo había al inicio del ejercicio y qué pasó con ese dinero en el medio, cuáles fueron las variaciones y por qué tenemos X monto de caja al cierre. Es decir, es el flujo de efectivo, justamente la palabra lo dice. ¿Cómo va variando el flujo de efectivo durante el ejercicio y cómo lo vamos a ir imputando dentro del mismo con origen y fondos? Para hacer ese cálculo existen dos métodos, un método directo o un método indirecto que clasifica las actividades en inversión y en financiamiento. Pero esto digamos es si bien me gustaría que lo sepan, las cuestiones primordiales del estado de flujo de efectivo, lo van a ver más adelante. Lo que sí realmente me interesa para este año y primer año es estado de situación patrimonial, estado de resultados y evolución del patrimonio neto. El estado de resultados, que lo he hecho montones de veces, es un estado dinámico, es vertical. Lo primero que vamos a hacer es determinar las ventas menos los costos para sacar justamente cuál fue el resultado bruto de la actividad principal del ente. El ente está creado para realizar una actividad y esa actividad es con el objetivo de obtener una renta, maximizar ganancias. Bueno, entonces lo que pretendo sacar primero es el resultado bruto de esa actividad. A eso le vamos a restar todo otro tipo de gastos, ya sea de administración, de comercialización, gastos como son de luz, de teléfono, y le vamos a sumar otros ingresos que podemos tener, como por ejemplo la venta de un rodado, que se va a clasificar como otros ingresos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la venta principal, ¿sí? Sumando y restando estos resultados, vamos a llegar al resultado del ejercicio. Justamente sabemos que los resultados se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Justamente los ordinarios son aquellos que dependen o son los que surgen exclusivamente por la actividad principal del ente, y los extraordinarios son los que obviamente hacen a otra causa y no a la actividad principal del ente. Esos extraordinarios son los atípicos, los infrecuentes, y sobre los que el ente no tiene una decisión, digamos, de poder. O sea, no sé, por decirle, se me incendió un depósito, se me inundó una camioneta, no sé. O sea, ese tipo de resultados sobre los que no tenemos una decisión específica. Bueno, cuando clasificamos los resultados, que dijimos en operativos y no operativos, también tenemos los financieros, y estos se van a ocupar a partir del ingreso principal. Bueno, más o menos tenemos un repaso. Fíjense, acá tenemos el estado de resultados, se los muestro como lo vimos en los otros. Ventas menos costos, tenemos la utilidad o el resultado bruto. Le vamos a restar todo otro tipo de gastos, una utilidad operativa. Acá sumamos otros ingresos o restamos otros egresos, son los resultados extraordinarios. Y por último llegamos al resultado del ejercicio. Es decir, que si yo les presento esto y les pregunto, ¿realmente si la empresa va teniendo, si tiene, o sea, acá fíjense que tenemos una utilidad bruta de 2.300 y un resultado del ejercicio de 2.500. Realmente acá podemos observar que la mayoría de los resultados provienen de la utilidad bruta, es decir, de la actividad principal del ente. Ahora, si acá tuviésemos una utilidad bruta de 230 y los resultados extraordinarios acá lo tendríamos de 2.000 y pico, entonces, ¿qué tenemos que pensar? O sea, ¿qué información nos está brindando ese estado de resultados? Que el negocio no anda bien. Porque si bien tenemos un resultado positivo, lo tenemos por un resultado atípico, no ordinario de la empresa. Porque si vamos al resultado que me está generando la actividad principal, no es bueno. Entonces, fíjense la lectura que podemos hacer del estado de resultados en base a si podemos seguir o no con la actividad que estamos desarrollando. Bueno, esto es más o menos una explicación de los de los 4 estados fundamentales que vamos a poder armar a partir de la hoja de trabajo. Y esa hoja de trabajo
esa hoja de trabajo, perdón, esta no, poco, es la que tenemos, que la que vamos a hacer ahora, a partir de este práctico. Esto ya lo tienen subido también en la plataforma. Fíjense, el práctico este el 24, después les voy a subir el 25 para que les quede también uno más para practicar. El práctico 24 ya habla directamente de hoja de trabajo y registraciones de cierre. O sea, ustedes posiciónense en que están en un comercio, llega el 31 de diciembre, hicimos todos los asientos que tendríamos que hacer y tenemos que hacer justamente asientos de ajustes al cierre. Esos asientos de ajuste son aquellos que van a surgir por las tareas propias de cada uno de los rubros, que fueron los que vimos en el segundo parcial. O sea, hicimos un arqueo, surgió una diferencia, hicimos una conciliación y surgió otra, tenemos que hacer las depreciaciones de los bienes de uso, tenemos que determinar el costo de la mercadería al cierre, o sea, ese tipo de ajustes, que obviamente los hacemos al cierre del ejercicio. Entonces dice, ubicación en el programa, obviamente la unidad 7, proceso contable, y dice registrar en el libro diario general y en el mayor, bueno, en el mayor, lo que considere pertinente de acuerdo a los datos detallados como información adicional y teniendo en cuenta los datos, los saldos informados al 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio. Completar la hoja de trabajo y determinar el resultado y efectuar los siguientes asientos contables. El de registración de resultado del ejercicio o refundición de resultados, el de cierre de cuentas patrimoniales o formal de cierre y el de cierre de cuentas de orden. Información adicional al 31 de diciembre. O sea, fíjense, ¿qué me da el práctico? Me da los saldos, fíjense, esto es lo que llegábamos nosotros en el práctico 16. El balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que lo sacábamos de los mayores. Bueno, partimos de esto, o sea, antes de estas columnas ya estuvieron las otras que habíamos visto, la de sumas y la de saldos, o sea, una columna que decía sumas debe y haber, y esta que dice saldos debe y haber. Ahora partimos directamente de esta, de la que dice saldo, es decir, al 31 de diciembre del 2013, la empresa me brinda esta hoja de trabajo y me dice, mis saldos a la fecha son caja 1000, banco 3000, documento a cobrar 18, y me da todos los datos. Obviamente debe haber igual. Bueno, tengo que hacer los ajustes al cierre para poder empezar a hacer el balance. Los ajustes al cierre, acá me lo dice, errores dice, información adicional. Obviamente esa información es para hacer los ajustes. Errores detectados por controles, es decir, hicimos los controles de cada uno de los rubros como aprendimos hasta ahora y encontramos diferencias. Dice, del arqueo de caja y de la conciliación bancaria correspondiente, cuenta corriente en el Banco Nación se detectó la omisión de registración de un débito bancario de 100 pesos, una nota de débito bancaria, en concepto de comisión por mantenimiento de la cuenta corriente en el banco mencionado. Es decir, hicimos la conciliación y nos dimos cuenta que una comisión, es decir, una nota de débito que había hecho el banco en nuestra cuenta, nosotros no la registramos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Registrarla. Entonces, me voy a los asientos, fíjense acá tienen la pestaña de asientos, y acá se los detallé como asientos de ajustes. ¿Ven? Al 31 de diciembre, gastos y comisiones bancarias a banco por 100 pesos. Es decir, detecté que esa comisión yo no la había registrado en mi contabilidad. Bueno, la registro ahora. Estoy a tiempo todavía, porque justamente son los ajustes al cierre lo que estoy haciendo. El otro dato, a ver, acá hay un... qué grave. El otro dato, pero ¿por qué no me deja? Acá. Acá está. El otro dato que tengo es
la omisión de la registración de un depósito en efectivo en la cuenta corriente bancaria. Omití yo como empresa registrar en el libro diario un depósito de 300 pesos que en algún momento fui e hice en el banco. Fui, llevé la plata en el banco, pero nunca la registré en mi contabilidad. Entonces, si llevé plata al banco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Registrar en mis libros un aumento en banco y una disminución en caja. Entonces, es lo que hago como asiento de ajuste. Un aumento en banco y una disminución en la cuenta caja. Fíjense que voy haciendo los asientos que surgen de las observaciones y de los arqueos. Piensen que algunos finales que hemos tomado en la virtualidad, tomamos así, un estado de sumas y saldo y detalles de controles de los rubros que los tuvieron que ir haciendo en base a los saldos que había, ¿sí? Y después armar la hoja de trabajo. Les digo, la mayoría patinó, así que presten atención. Luego tenemos estos errores detectados por controles. Otras registraciones que se hacen como ajuste al cierre, o sea, ajustes, o sea, en estas columnas que van a ver acá, fíjense que acá dice, estos son los saldos que me da iniciales. Acá sigue otra columna que dice ajustes. ¿Qué va en estas columnas? Todos los ajustes al cierre, que pueden ser por errores detectados en controles, que van a ser las de fondo fijo, arqueo, banco, previsión, algo en mercaderías. También vamos a tener como ajustes los registros diferidos al cierre del ejercicio contable. ¿De cuáles van a ser? Si estamos trabajando con inventario periódico, va a ser el costo de la mercadería. Y otro diferido sí o sí al cierre, ¿cuál es? Las depreciaciones de los bienes de uso. Entonces, fíjense, consecuencia del sistema de inventario que la empresa utiliza, periódico, y de la modalidad respecto al reconocimiento de las depreciaciones de los bienes de uso al cierre del ejercicio, se conoce que la existencia final de mercaderías, o sea, cuando hacemos todos los controles, sabemos que la existencia final de mercaderías, según el recuento físico efectuado y valuado, ascendió a 96.000 pesos. Ojo, y acá no nos confundamos en querer enseguida hacer la operación de la fórmula porque es periódico. Vamos a leer muy bien. Cuando miro los saldos al cierre, fíjense, tengo la cuenta, vamos a ampliarlo, tengo la cuenta mercaderías por 184.000 pesos, y si ustedes ven, en ningún lado tengo la cuenta costo. ¿Y por qué no tengo costo? Si alguien me sabe decir. Porque es el Porque de no hubo inventario ventas. periódico. Exacto, porque es inventario periódico. Y el inventario periódico me dice que el costo lo voy a determinar al cierre. ¿Y qué me decía el enunciado? Que de todo lo que se hizo acá, o sea, me dice, consecuencia del sistema de inventario que la empresa utiliza y de la modalidad respecto al reconocimiento, o sea, no me está diciendo determine el costo. Ojo, que es distinto. Dice, la existencia final de mercaderías, según recuento físico efectuado y evaluado, y me da cuál es el monto de mercadería al cierre. No me está diciendo determina costo. Me está diciendo, el monto de la mercadería al cierre es 96.000 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que lograr que mercaderías, que está valuado a 184.000, llegue a 96. La diferencia es costo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el asiento de costo de mercadería a mercadería, porque yo tengo que hacer que esa mercadería disminuya, por la diferencia, en este caso 88.000 pesos. ¿Por qué? Porque no me está diciendo determina el costo. El enunciado me dice, la existencia final de mercadería es tanto, me dice, está evaluada en tanto. Entonces, obviamente yo tengo que hacer esa disminución,
Y esa disminución, ¿qué es? El costo, porque fíjense que si tenía 184, ahora tengo 96, justamente esa diferencia es el costo, lo que me costó comprar la mercadería. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Ese sería el saldo de mercadería, Exacto. ya O habiéndole sea, deducido la todo. mercadería al cierre que tiene que quedar en 96.000 pesos. O sea, ¿qué me dice esto? ¿Qué me está diciendo? La gente, los auditores, los profesionales, determinaron mediante el sistema de inventario periódico que la existencia final de mercaderías es 96.000 pesos. Entonces, yo tengo que hacer que ese saldo de mercadería disminuya a los 96. La diferencia es el costo. ¿Sí? Recuerden que nosotros no determinamos por periódico ni faltantes ni sobrantes. O sea, entra todo en la misma bolsa. Seguimos y dice, las cuotas de depreciación de los bienes de uso para el ejercicio analizado ascendieron a 3.000 para los rodados y 500 para los muebles y útiles. No me está diciendo el valor de origen, no, ya me dice cuál es la cuota de depreciación para cada bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente el asiento. Depreciación rodado a depreciación acumulada y depreciación muebles y útiles a depreciación muebles y útiles. Los asientos que sé que tengo que hacer al cierre. Acá, para no volver a repetir toda la metodología, directamente el enunciado ya me dice, es tanto. No saques cuenta, es tanto. ¿Sí? Me lo dice para que sepa que tengo que hacer el asiento de depreciación al cierre. Si sigo, acá, otro rubro, o sea, otro tipo de ajuste que pueden surgir para esas columnas son los ajustes de valuación. Dice, a los efectos de que las cuentas de activo y pasivo muestren los saldos de los elementos que contienen, se conoce que luego de efectuado un control individual de los clientes, ojo que acá estamos hablando de créditos, se estimó un monto de 2.000 pesos en concepto de previsión para incobrables del ejercicio. O sea, fíjense que acá en el práctico nosotros les estamos dando los datos. ¿Por qué? Porque suponemos que la forma para llegar a esos 2.000, ustedes ya la vieron, ya lo vimos en crédito, y ahí podíamos utilizar el método directo, el objetivo, el subjetivo, o hacer por fórmulas matemáticas, o sea, no me importa cuál fue el método. Yo acá les estoy diciendo, los auditores hicieron un análisis y al cierre del ejercicio dijeron que de los créditos se estima para el próximo 2.000 en concepto de previsión para incobrables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al libro diario y voy a registrar esa previsión. Deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, a previsión para incobrables pasa 2.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Seguimos. Dice, al cierre existen gastos de vengado en conceptos de servicio de limpieza, de los cuales aún no se recibió la factura correspondiente. Se estimó su importe en base a las condiciones convenidas, siendo el mismo 400 pesos. Es decir, al 31 de diciembre tengo el servicio de limpieza que sé que limpió, que estuvo, que trabajó conmigo todo el mes, pero todavía no me trajo la factura. Es un servicio, es un resultado del ejercicio. Por lo tanto, lo tengo que devengar y aplicar más que nada ahora que estoy haciendo el cierre, para que no se me pase para el ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué hago? Servicio o gastos de limpieza a gastos de limpieza o gastos a pagar. Es un simple devengamiento de que ese resultado no me quede imputado en un periodo que no corresponde. Bien, terminamos con todos los ajustes que me indicaba el práctico. Pero ¿qué me decía el práctico? Que una vez que haga las registraciones, que complete la hoja de trabajo y determine el resultado del ejercicio. Bueno, es lo que voy a hacer ahora. Completar esa hoja de trabajo. Vamos acá y vamos a la hoja de trabajo.
Fíjense que estos saldos, estos 1000, 3000, 18, todos los que tenemos acá, son los que surgieron de los mayores. Eso lo recuerdan que lo hacíamos así. Ahora surge una nueva columna, que es la de ajustes, debe y haber. Entonces, esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los asientos de ajuste. Al primero, gastos y comisiones bancarias, 100 pesos. Voy a la hoja de trabajo, busco la cuenta gastos y comisiones bancarias. Fíjense que de lo original, o sea, estos eran los originales, los que están en negrita, fíjense, a ver hasta acá, hasta dónde llegaba. Hasta acá, llegaba hasta proveedores por mercaderías recibidas en consignación. Bueno, vamos de nuevo acá, acá tenemos gastos y comisiones bancarias. La teníamos con un saldo de 300 pesos, pero ahora yo en el mayor lo debité por 100. Por lo tanto, esos 100 pesos los paso a gastos y comisiones bancarias, 100 pesos en la columna de ajustes al debe. ¿Me entendieron lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a la otra. ¿Esto que hice? Acredité Banco Nación. Entonces, vengo a la hoja de trabajo, busco banco, acredité 100 pesos. Sigo con el otro. Banco Nación a caja por 300. Banco Nación lo debité. Vengo a la hoja de trabajo, Banco Nación debitado 300 pesos. ¿Qué lo había pagado? Con caja. Caja lo había acreditado, caja acreditado por 300 pesos. Y así sucesivamente hago con todos los asientos. Pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento, como en este caso, que como usábamos sistema de inventario periódico, la cuenta costo no la teníamos durante todo el año. ¿Por qué? Porque el costo se transfiere y se determina al cierre del ejercicio. Entonces, nunca habíamos usado la cuenta costo durante el ejercicio. Y ahora la estoy usando al cierre. Entonces digo, cuenta costo 88.000 pesos. Voy acá y obviamente no la tengo. Entonces, ¿qué hago? La agrego. Costo de mercadería vendida, 88.000 pesos al debe, que se acreditó con mercaderías 88.000 pesos al haber. El próximo asiento, depreciación rodado a depreciación acumulada por 3.000. Obviamente, la depreciación, como es un resultado del ejercicio diferido al cierre, tampoco la tengo, porque la hago una vez al año o excepciones en caso de que haya ventas o bajas. Entonces vengo, depreciación rodado, 3.000 al debe, y la depreciación acumulada sí la tengo. ¿Por qué? Porque los bienes yo los traía de otro ejercicio, entonces en el otro ejercicio sí se habían depreciado. Entonces lo que me queda es la depreciación acumulada de rodado 3.000 al haber. ¿Se entendió lo que hice, chicos, ahí con cada uno de los asientos? Se supone que si yo estos ajustes los registré bien y el debe me da igual que el haber, los movimientos de la columna de los ajustes tienen que ser iguales a los movimientos de las columnas. Fíjense que yo acá, si hago una sumatoria de todo el debe, ¿cuánto me da? 94.300. Si hago una sumatoria de todo el haber, me da 94.300. ¿Cuánto me dio en la hoja de trabajo? Los totales, 94.300. Por eso se los marqué en celeste, del mismo color en que los tienen acá arriba. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bien. Luego de las columnas de ajustes, viene la columna que se determina o se llama saldos ajustados. Saldos ajustados. Soy media hincha con todas estas cosas de las columnas. Saldos ajustados. ¿Qué significa saldos ajustados? Primero que teníamos la columna de saldos, después que teníamos los ajustes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Los saldos ajustados. ¿Cómo los hacemos? Caja
Cuenta de activo, ¿aumenta por dónde? Debe. Debe. Entonces, si teníamos 1000 y se acreditó por 300, es decir que disminuyó. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? 700. Si teníamos 1000 y pagamos 300, nos quedan 700. Cuenta Banco Nación. Teníamos 3000, cuenta Banco Nación, de activo. Aumenta por el debe y disminuye por el haber. Entonces, ¿qué hago? 3000 más 300 menos 100, 3200. Saldo deudor. Documentos a cobrar. Cuenta de activo. No tuvo ajustes. Paso el mismo saldo. Intereses no devengados, documentos a cobrar. ¿Qué es esta? Una cuenta como